Hola, Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. ¿Y puedes decir tu nombre y la fecha de hoy? Jorge Seropián Keyayan. ¿Otra pregunta? La fecha de hoy. Hoy es 21 de diciembre de 2024. Bueno, gracias. Y para empezar, ¿me puede contar un poco sobre tus antepasados en Armenia antes del genocidio, durante el genocidio? Sí. Bueno, mira, de parte de mi padre nació en Tocat en 1917, cuando él tenía 2 años más o menos, con la madre, el padre y un hermanito menor de él, se trasladaron a Francia. Vivían en los suburbios de París. Más o menos a la edad de 17 años, 16 años, el padre murió. El padre, que él era muy chiquito y falleció el papá en Francia. Cuando mi padre tenía 14, 15, 16 años, trasladaron a Montevideo con su madre y su hermanito. Bueno, de parte de mi madre, mi madre no nació en Adana, es de una familia adanaxí, pero sus padres se trasladaron, una historia larga, primero se trasladó mi abuela con unos cuantos hijos para el Líbano. Mi abuelo, que pensaban que había fallecido en la guerra, se pudo salvar, se juntó con ellos en el Líbano. Mi madre, la menor de 6 hermanos, nació en Zesla, una ciudad del Líbano. Mi mamá, cuando tenía 6 meses más o menos, se trasladó mi abuela con ella y una hermana mayor y un tío, vinieron para Sudamérica, para Buenos Aires. Ya en Buenos Aires vivía el hermano mayor de mi mamá, que tenía 22 años. Se quedaron ahí más o menos un año más o menos. Como tenían mucha familia acá, se vinieron para acá. Al tiempo apareció todo el resto de la familia. Se reunieron todos acá. Mis 2 abuelos y los 6 hijos. Mi abuelo abrió una fábrica de calzado y bueno, y fueron adelante, pudieron seguir bien, se hicieron un futuro. Y mi padre, cuando vino acá, justo fue a trabajar a la fábrica de mi abuelo. Ahí conoció, te hago la historia un poquito rápida, ¿no? Ahí conoció a mi madre y bueno, se casaron. Sí. ¿Y cómo se murió tu papá o tu abuelo de la papá de tu papá en Francia? ¿Cómo murió? Sí. Muerte natural. Él tampoco Ok. tenía muy claro cómo fue. No te olvides que a veces cuando yo le preguntaba muchas cosas, él no me quería responder. Y otro tanto no se acordaban. Y cuando le preguntaba a mi abuela, hacía así con la mano, que no quería saber. Anda a saber las circunstancias, se habrá enfermado, no sé, no sé, no sé. Sí, ¿y sabes por qué tus antepasados fueron a Francia o Líbano en el caso de tu mamá? ¿Por qué fueron ¿Por qué fueron a a Francia? Francia en el caso de tu papá y a Líbano en el caso Bueno, de tu mira, mamá? a Francia porque yo no sé antes de llegar a Francia dónde fueron la familia de mi padre. Yo sé lo que me pregunté y tampoco tenía tanto interés yo en saber. Me interesaban las generalidades. A Francia iban muchos a Francia porque
muchos se trasladaban para ahí, mismo los del Líbano, antes de venir para América, se iban para Francia. Y mis padres fueron ahí, no sé, mi padre, la familia de mi padre, no sé por qué fueron para ahí. En cambio, la familia de mi madre fueron al Líbano porque tenían familiares en el Líbano y era un despegue del Líbano, se desparramaban por el mundo. También iban muchos a Siria, muchos armenios. Esos son los motivos fundamentales. ¿Y cuándo llegaron en Uruguay, en Montevideo? Bueno, mi padre habrá llegado, no sé, del 30 y algo. En cambio, mi madre, cuando tenía 2 o 3 años, se trasladaron de Buenos Aires para acá en 1931, ponele, habrá venido para el Uruguay, mi madre. Con el resto de la familia, ¿no? Por supuesto. Y viven acá, digo, y mi madre hizo la escuela, que era una escuela armenia, que daban clases en castellano. Imagínate las circunstancias, ¿no? Y fue a aprender labores a una escuela de monjas. Yo qué sé, no sé. Pasa que es mucha distancia en los años y uno no sabe cómo vivían en ese momento. La familia de mi madre, digo, tuvo más arraigadas las tradiciones. La familia de mi padre no, pero era mi abuela y los 2 hijos. Mi papá sí, porque se novió con mi mamá, digo, y claro, las circunstancias fueron diferentes de una familia y la otra. Sí. En cambio, la familia de mi madre estaban muy apegados a todas las tradiciones, a todo el quehacer de la colectividad. Donde había algo armenio, estaban ahí, y especialmente comulgaban con los ideales del Tashnaksutyun. No sé si estás al tanto de eso. No. De la Federación Revolucionaria Armenia. ¿Puedes explicar sobre eso? ¿Puedes explicar un poco más sobre la relación? Sí, eso, mira, Armenia no tenía había varios partidos políticos allá lejos, y luego vieron que no, por separado no podían hacer nada, se federaron y fue el partido que logró la independencia de Armenia, uno de los partidos que logró la independencia de Armenia en 1918, luego de 3 años de estar sojuzgados por el gobierno turco. Y mi padre comulgó con esos ideales, igual que la familia de mi madre, que a la postre, digo, fue el único partido que sostuvo en la diáspora durante los 70 años de la Armenia soviética, fue la que sostuvo los principios de independencia y de libertad y la que mantuvo en alto la bandera de la Armenia independiente. Todas las demás organizaciones armenias del mundo enarbolaban la bandera de la Armenia soviética, que era la Armenia actual. No digo que comulgaran con los ideales, pero como era la Armenia actual, la bandera que había, en cambio el Tashnaksutyun no comulgaba con esos ideales. Sí. ¿Y por qué tus padres, las familias de tus padres, eligieron a ir a Montevideo, a Uruguay? ¿Por qué vinieron a Uruguay? ¿Por qué eligieron a venir a Uruguay? Mira, mi padre me acuerdo que dijeron, ¿dónde quieren ir a América? Y papá hizo así con el dedo y a Uruguay.
pero cuando vinieron acá siempre estaban con la idea de irse a la Argentina, pero nunca se fue, nada más que a pasear. Y la familia de mi madre, ya te dije, porque estaban en Buenos Aires, tenían familiares acá y vengan para acá y se vinieron para acá. Sí, y ¿conocieron a tus abuelos? ¿Eh? ¿Conociste a tus abuelos? ¿A mis abuelos? Sí, Abuelos, a las dos abuelas conocí. ok. A los dos abuelos no. El de mi padre murió en Francia cuando él tenía 2, 3 años, 4 años. Y el padre de mi mamá, mi abuelo materno, falleció 4 años antes que yo naciera. Bueno, Acá. sí, así que de tus abuelas, ellos te contaron historias sobre Armenia Sí, y todo. la madre de mi papá mucho no me contaba. Decía, no te preocupes por cosas que pasaron, cosas tristes. Yo lo que sé que la madre, tenía más yo cercanía con la madre de mi mamá. Y ella decía, recuerdo esto perfectamente, 4 veces armé el hogar, 4 veces me lo derrumbaron. Armaba casa, armaban todo, venían los turcos, tiraban todo. Y cuando hablaba de esas cosas se ponía a llorar, yo no quería que me contara mucho tampoco, ¿no? Es triste estar en la piel de esa gente que vivió todas esas tragedias. A veces ahora nos asombramos de las guerras y todo lo demás, obviamente porque somos humanos. Pero en aquella época también debe haber sido muy bravo y tal vez más difícil que ahora, más difícil que sobrellevarlo ahora. Sí. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué digo eso? Sí, Y porque los medios eran diferentes, la comunicación era diferente, todo era diferente. Había un atraso comparado con lo que es ahora el mundo, ¿no? No había los conocimientos que hay ahora. Yo qué sé, ahí yo sé que, por ejemplo, la madre no, una familiar de mi abuela materna, decían, había quedado ciega, y decían que le había caído la cortina negra a los ojos. Eso era catarata. En aquella época, ya en medio de la guerra, ¿qué van a saber lo que es catarata? Por eso te digo que si ahora es difícil la guerra y toda la situación, en aquella época creo que dada la circunstancia de vida era más difícil. sí. Sí, ¿qué puedes hablar sobre tus padres? ¿Qué hicieron en tus niñeces aquí en Montevideo? Cuando eran pequeños en la escuela, yo sé que tu mamá fue a una La escuela. escuela, mi papá también fue a la escuela allá en Francia. El deseo más grande de él era estudiar, pero no podía. Le usaba zapatos en la calle, le usaba botas. Y bueno, está eso, no hay nada excepcional como para contar, digo. No hay nada, no es que no lo quiera contar, pero no hay nada excepcional. Sí. ¿Y tus padres hablaron sobre el genocidio, lo que pasó en Armenia? Es que ellos no lo vivieron el genocidio. Sí, Mi padre nació después del genocidio, mi madre nació en el 28. No saben nada. La que sabía era mis 2 abuelas. Te vuelvo a decir, la madre de mi papá no quería saber nada de contar esas cosas, no quería revolver los dolores. Y mi otra abuela lo que me contaba, se ponía a llorar y
Y yo era muy chiquilín, no me daba cuenta yo de la situación y yo no me daba cuenta y preguntaba. Mi mamá me decía, no preguntes más, me decía. Yo no entendía por qué, ni entendía por qué lloraba, yo era chico. Sí. ¿Y tus padres fueron activos en la colectividad Sí. armenia? Sí, mis padres fueron muy activos, más que nada mi mamá. Mi papá en 1971, 70, se fue a Estados Unidos. Vivió allá. Mis padres no estaban separados. Vivió allá. En 1990 volvió. Estuvo 4 meses. Se fue con la idea de que iba a volver, pero después no pudo. Falleció allá en 1998 y trasladamos el cuerpo para acá. Mi madre sí fue una activa integrante de la colectividad. Formó parte de los aguiluchos de la Unión de la Cruz Roja Armenia. Fue integrante del coro de Unión Juventud Armenia. Integró en 3 periodos la comisión directiva de la Cruz Roja Armenia, OM. Fue integrante de la... Ahora hay 2 colegios en la colectividad. Hubo un momento que había un solo colegio, se habían unido, habían varios, pero se unieron todos y armaron un solo colegio. Mi madre fue integrante de esa comisión de damas del colegio. Fue integrante de la comisión de apoyo a la audición armenia Gomidas. Durante 18 años estuvo en la comisión de damas de la Iglesia Armenia, 6 años como tesorera, 12 años como presidente. Bastante actividad tuvo. Sí, sí. ¿Y por qué fue tu padre a los Estados Unidos? Por problemas económicos. Sí. Para mejorar y todo lo demás. Acá estaba, en un momento habían estado muy bien, pero después los trabajos no fueron muy buenos. Se fue para allá, se encaprichó porque no le salía la ciudadanía y quería la ciudadanía, se encaprichó y bueno. Cuando tuvo la residencia, recién en el año 90, vino 3 meses y quería obtener la ciudadanía para venirse y poder cobrar la jubilación acá. No la consiguió y tanto es así que luego de fallecida mi madre en el 2012, yo recibo una carta en inglés del Security, no sé de dónde, cómo se llama, que tenía que presentarse mi mamá en la caja de jubilaciones. ¿Sabes lo que es caja de jubilaciones? Le daban el 75% de la jubilación de mi padre. Yo fui, digo, mi madre falleció, a mí no me corresponde nada. No, dice, esta ley salió nueva, a usted no le corresponde nada. Así que no recibiste nada. Nada. Sí. Los ahorros de él nada más, pero del gobierno no conseguimos nada. Mirá que yo fui a la embajada cuando falleció mi padre, Fui, iba y venía y nada. ¿Y qué tipo de trabajo hizo tu padre en los Mi Estados papá Unidos? allá era jefe de mantenimiento del Chateau Madrid, que era un restaurante muy grande, con hotel, que todos los artistas iban ahí. Mi papá decía, conocía a Celia Cruz, a todos los conoció ahí. Y aparte era encargado de un club judío. Mi mamá le decía, pero ¿por qué trabajas tanto? Porque cuanto más trabajo, pasa el tiempo más rápido y como que no los extraño tanto a ustedes. Claro, es difícil también la situación de él, ¿no? A mí la vida se me
Yo la vida le puedo decir que fue una cosa hasta los 19 años míos y otra cosa después de los 19. Cuando mi padre se fue, a mí se me quebró algo. Y bueno, es la vida, ¿no? Yo por lo menos estaba vivo, estaba bien. Los 3 últimos meses más felices de mi vida fue cuando mi padre vino, de febrero a mayo. Pues siempre tenía miedo, me van a llamar por algo, van a decir... Fueron los 3 meses más felices. Justo en ese momento yo estaba noviado. Sí. ¿Y cómo te sentías cuando tu papá estaba en los Estados Unidos? Me faltaba algo. Sí. Pues mi padre toda la vida fue muy amigo mío. A pesar de que era otra generación y que eran medios atrasados, pues mi papá no era así. Mi papá era una persona muy ayornada en algunos aspectos, especialmente el relacionamiento con los jóvenes. Por eso mis primos hasta el día de hoy hablan del tío. Mira que eran varios tíos en la familia, ¿no? Pero el tío Bahram era diferente. Era muy compañero, era muy chistoso, era muy jovial. A pesar de los pesares. Sí. Cuando él vino 3 meses, toda la familia lo disfrutó mucho. ¿Y por qué falleció? Falleció, Sí. enfermedad ¿Cuántos años tenía? 79. Sí. Y yo qué sé, de golpe cayó. No sé, allá él estaba siempre, yo tenía un primo de parte de madre, un sobrino de mi mamá, casado con hijos, y él siempre estaba con ellos, estaban en contacto continuo. Y la esposa de mi primo fue como una hija para mi papá, fue como una hija. Mira, yo recuerdo que mi papá había tenido diabetes acá. Y allá estaba bien controlado. Él era una persona muy estricta en todo. Y cuando vino acá, le mandaron, mi prima le mandó los medicamentos que tenía que tomar, pero sí le subía la diabetes. El médico le ha dicho que no tomara más. Y bueno, fuimos a la sociedad cuando vino para que lo vieran, porque nosotros seguíamos pagando la sociedad. 20 y pico de años pagando la sociedad. Y yo le decía, papá, quédate acá, que ahora voy a averiguar. Y una me miró y se rió. Le digo, ¿por qué te reís? Igual que Mariluz. Vamos al sanatorio allá, me dice, tío, usted espere acá, que yo voy a hacer las diligencias. Y vengo. Fue como una hija para mi papá. Como una hija. ¿Tenías otros parientes, otros familiares cerca de tú aquí en Montevideo que fueron parte de tu vida? ¿Acá familiares? Sí. Sí. Mira, mi madre es la menor de 6 hermanos. 3 hombres y 3 mujeres. Todos mis tíos, todas mis tías, mis 17 primos. Una familia muy unida. Muy unida. Y aparte un apoyo incondicional uno con el otro. ¿Y todos fueron parte de la colectividad armenia aquí? Sí. ¿Menos que tu mamá o igual? Algunos menos, algunos más, pero siempre participando de las actividades de la colectividad. ¿Y tienes hermanos? No. Mirá, tanto es así lo que la pregunta anterior, que mis tíos, los hermanos de mi madre, apadrinaron el telón, ¿sabés lo que es telón? Sí.
del salón armenio en aquella época, todo eléctrico. Ellos fueron los padrinos de la iglesia armenia, la sala bautismal, que le hicieron en memoria de mi abuelo. Cuando se inauguró el Club Damián, no sé si oíste hablar de él, ¿no? No. Mis tíos fueron los padrinos del club. Okay. Estaban en muy buena posición económica. Le habían venido a hablar de que si podían ser padrinos y mi tío dijo, bueno, voy a ver. Habló con mi abuela y mi abuela dijo, tu padre hace 2 años murió. Hacerlo en memoria de tu padre, salí de padrino del club. Aparte era, los ideales de ellos estaban ahí. Mirá las cosas que estoy recordando. Sí, no, claro. Que a veces uno quiere dejarlo de costado, pero ¿Y fuiste a un colegio armenio? sí, yo fui al colegio Nersesian cuando era solamente en armenio. Dicho sea de paso, salía siempre con los primer mejor de la clase. Pero yo no fui desde chiquito. Mirá cómo fue. Ahí íbamos a las fiestas armenias con mis padres y un día estábamos había una obra de teatro. Y yo veía que de todos se reían. Mamá, ¿por qué se ríen? Papá, ¿por qué se ríen? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué no dijeron? Cuando terminó la primera parte, mi mamá justo vio al director del colegio armenio de ese entonces, le dijo, por favor, anotá a mi hijo, no puedo disfrutar de la fiesta, me vive preguntando. Claro, yo sabía, si me hablaban así entendía, pero de arriba de un escenario yo no entendía lo que decían. Y bueno, fui al colegio armenio 3 años. Éramos un grupo que habíamos ingresado al colegio mayores ya, ¿no? Era una clase que equiparaba los años que no habías asistido. ¿Cómo fue la escuela armenio para vos? ¿Te gustó la escuela? Me encantó, me encantó. ¿Y tenías amigos armenios? Claro, hasta el día de hoy los conservo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Del colegio y la escuela secundaria? ¿O el liceo? No, solamente primaria. Ok. Y luego yo al mismo tiempo iba al Club Damián, que ahora ahí hay scout, pero estaba el grupo de aguiluchos, donde los sábados de tarde había actividad de música, danza, canto, deporte, había todo. Nos daban charlas. Yo me encantaba. Para mí la penitencia más grande que me dio mi padre, no vas a ir al club el sábado. Eso era lo peor para mí. ¿Y cuál tipo de actividades hiciste en el club? Todas, Sí. todas. Pero la que más me marcó fue la danza armenia. Bueno, Yo dirigí el conjunto de danza del club 37 años. sí. Y estuvimos invitados por el gobierno de Armenia para conmemorar el 6º aniversario de la reindependización en el año 97. Fuimos a Armenia, invitados por el gobierno de Armenia. Fuimos una delegación de 60 personas. Por eso yo cuando te dije hoy que Ani había sido mi alumna en danza, ¿Ah, sí? en el club, los sábados de tarde. ¿Y hablaste armenio en tu casa con tu familia? Sí, Sí. especialmente cuando hay que decir algo en secreto delante de otra gente. Sí. Pero también aprendiste armenio en el colegio. Claro. ¿Y ahora puedes hablar armenio?
Si puedo hablar armenio, sí, claro. Sí. ¿Hay celebraciones culturales Sí. que te recuerdas de tu niñez? ¿De mi niñez? Sí, ¿Celebraciones culturales? sí, armenio. Lo que más me acuerdo es cuando venía Papá Noel al Club de Mear. Eso, los regalos que nos daban. Y celebraciones, claro, el domingo de Pascua, la fiesta de la independencia de Armenia, la conmemoración del genocidio y otras celebraciones, aniversarios que habían de la Cruz Roja Armenia y de otras instituciones. No sé otra cosa que me puedo estar acordando ahora. Por Sí. cultural entiendo por eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y fuiste a la iglesia armenia? ¿Eh? ¿Fuiste a la iglesia armenia? Claro. Voy, normalmente voy. No todos los domingos, pero voy. Sí. A la mañana tengo que ir. ¿Desde tu niñez hasta qué hora? Hasta ahora. Sí. Inclusive yo participé del coro de la iglesia armenia durante largos años. Sí. En el 2010 más o menos, no, en el 2008 más o menos me retiré del coro. Y me pidieron que volviera, pero ya no quise volver. Sí, participo. ¿Por qué no quisiste volver? Y porque ya una etapa superada. Es una etapa superada. Sí. Igual que el conjunto, estuve al frente del conjunto durante 37 años. Son etapas superadas. Sí. ¿Hablaron en la escuela armenia sobre cosas políticas, sociales de Armenia? ¿Política? Sí, No. ¿En la escuela? sí. No. No, política no. El político solamente toda la historia armenia y el reconocimiento de la independencia de Armenia en 1918, pero otra cosa política. Y la recordación del genocidio, ¿no? Sí, Pero política en la escuela no se habla. sí. Bueno, vamos. Política nacional, sí. Política que en tal año pasó tal cosa, en tal año, pero eso no sé si ponerlo como política o historia. Pues los dos. Sí, los grandes acontecimientos del siglo V, el siglo de la cultura armenia, la adopción del cristianismo, la creación del alfabeto, la guerra de Bartanant, todas esas cosas sí, digo, pero la batalla de Bartanant, pero a veces cuando uno dice política le entiende para otro lado. Sí. No. Sí, vamos a hablar un poco sobre tu vida hoy y la comunidad armenia hoy, pero ¿hay algo más que te gustaría decir sobre tu niñez, tus historias de tu familia? Y sí, tengo tantas cosas, pero no tiene nada que ver todo con lo armenio, digo. ¿Qué tienes más? Y bueno, yo que estudié en el Liceo Sagrada Familia, que estudié abogacía hasta tercer año y no seguí la carrera porque me aburrió. No sé qué más decirte, que soy administrativo. No sé, fui a clubes deportivos, Sí. tuve varias novias, Bueno. una sola oficial. ¿Estás casado No. hoy? ¿Y cuál es tu profesión hoy? No, yo soy represento a una empresa de productos químicos para el mantenimiento industrial. Sí. Yo hago eso. ¿Y no tienes hijos? ¿No tengo qué? ¿Hijos? No sé si algún día alguien me golpea la puerta y dice, soy tu hijo. Siempre fui muy cuidadoso en eso. Bueno. Sí, y ¿puedes
¿puedes contarme un poco sobre la comunidad armenia aquí en Montevideo hoy en día? La colectividad, La comunidad armenia. la colectividad. O comunidad. Ah, La comunidad, está. comunidad. Obviamente que la comunidad no es la misma de hace muchos años atrás. Con el paso del tiempo se va perdiendo muchas cosas, pero por otro lado se va ganando también. Antes todos éramos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo, y ahora los jóvenes que están al frente de las actividades son más prácticos, tienen otros medios. Hay una juventud muy linda que en nuestra época no se daba, estábamos muy desunidos por problemas. En cambio ahora todos los jóvenes de todos los clubes están mucho más unidos, mismo para la convocatoria del 24 de abril, de la conmemoración. La marcha que organizan ellos siempre es multitudinaria. Los jóvenes tienen, ojalá que no cambien y que nadie de afuera envenene el ambiente. Tienen muchos puntos a favor. La comunidad, digo, mira, te dije que por un lado se iba perdiendo, ¿no? Se va perdiendo el interés por algunas cosas, digo, pero los jóvenes que están al frente son muy trabajadores, van muy de frente. No sé, es difícil porque yo estoy un poquito separado de la colectividad. O sea, no soy activo como era antes. Voy a eventos cuando es algún evento importante y eso sí, si no, no participo. Pero, claro, antes cuando ibas a una fiesta, a un baile de carnaval, hasta la calle había gente. Capaz que hoy no. Pero se ganan otras cosas. Los jóvenes son más intelectuales. Eso del baile te lo dije como un ejemplo, ¿no? Pero los jóvenes son más intelectuales, están más ayornados, tienen otro estudio, otra capacidad de relacionamiento, de poder llegar a ciertos niveles para hacer conocer la historia del pueblo armenio, para hacer conocer los reclamos del pueblo armenio. Tiene otra capacidad. Sí. ¿Y por qué ahora estás un poco separado de la comunidad? No, a ver, no me entiendas mal. No estoy separado. Digo que no estoy en la parte tan activa como antes. Sí. Yo te digo que cuando yo estaba en el frente del conjunto, a todos lados teníamos que ir, pero ahora no, yo me dedico a otras cosas también. Sí. Soy director artístico, por ejemplo, de espectáculos a nivel nacional. No sé, pero las audiciones las escucho, las 2 audiciones armenias. Estoy en estrecho contacto, aparte mis mejores amigos, bueno, está mal que lo diga, ¿no? Mis mejores no solamente son armenios, tengo mejores amigos que también que no son armenios y que me entienden muy bien. Pero yo estoy en estrecho contacto con todo, digo. El otro día, por ejemplo, hubo una fiesta en el Club Amiá que fue un domingo. El domingo ahora pasado, no el anterior. Habían 500 personas. Yo fui. Tenía una cena de fin de año con otro grupo de gente. Fui al acto oficial, que en la entrada del Club Damián hay un monolito, un recordatorio de todos los que integraron el Taller Sutiun. Está el nombre de mi padre también.
fui a esa parte, pero después a la parte artística no me pude quedar, que fue en los jardines de Club Damián. Dicen que fue una cosa maravillosa. Yo cuando vi la cantidad de gente quedé asombrado. Y claro, digo, pero no, yo antes estaba en tantas cosas del club, siempre que había algo, yo estaba organizando, hacía esto. Bueno, ahora hay que darle también el paso a los demás también, ¿no? Y no es que no sea activo, soy activo, pero no como antes. Y tampoco voy al club como iba antes. Yo antes 6 días a la semana estaba en el club. Ahora no. Me liberé un poco. Sí. Uno va superando etapas. Sí, y hablaste un poco sobre tus amigos no armenios, Sí. pero dijiste que te entendieron, entienden, y cómo compartes tu armenidad con ellos. Y ellos primero que están al tanto de todo de todo el quehacer del pueblo armenio. Están, por ejemplo, al tanto de los problemas que hay en Armenia, en Artsaj, que perdimos Artsaj. Ellos saben el dolor que yo siento por eso y el dolor del pueblo armenio, ¿no? Saben de la cultura nuestra, saben de la iglesia nuestra, saben de todo el quehacer del pueblo armenio. Están al tanto de todo. Porque cuando tú sos amigo, tenés que compartir lo bueno y lo malo de la persona que está enfrente. Yo comparto con ellos sus problemas personales o nacionales. Ellos comparten conmigo mis problemas personales y los problemas de mi nación. Es así. Y aparte ellos saben que yo no digo que soy uruguayo hijo de armenio. Yo soy armenio, nacido en el Uruguay. Mis padres no eligieron venir a vivir acá. Aparte el lugar de nacimiento para mí no te da la nacionalidad. Es algo que está en discusión. La nacionalidad te da lo que corre por tus venas. Yo hubiera nacido acá o en la China, iba a ser Jorge Seropián Kegayan. No iba a ser otra persona. Mis raíces culturales iban a ser las mismas. No sé, y mis amigos comparten todo eso conmigo, en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, pero por sobre todo somos amigos. Sí. Y de la amistad hay todo. ¿Cómo te sentiste en 2020 con la guerra en Artsakh y lo que pasó en Artsakh? Muy triste. Durante 3 noches no pude dormir. Me despertaba. Aparte, para mí era un debe, porque yo había ido a Armenia en el 98, en el 97, y no había ido a Artsaj. Y ahora yo estoy programando un viaje a Armenia y me quería ir también a Artsaj. Ahora no voy a ir, obviamente, ¿no? Y todos mis amigos que han ido dicen que es precioso. Y aparte me pongo en lugar de toda esa gente, las madres que vieron morir a sus hijos en la guerra. Y yo pregunto, ya que se iba a entregar la tierra, ¿para qué mandaron 5.000 jóvenes y murieron? ¿Para qué? Si se iba a entregar la tierra, ¿por qué mandaron 5.000 jóvenes a la muerte? Hay que estar en lugar de ellos, 5.000 vidas que no están, y en lugar de sus padres, de sus familiares, de sus esposas, de sus hijos. Creo que eso fue una infamia. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo con el gobierno actual de Armenia. Porque hacen cosas que son incoherentes. No quiero hablar de más porque ¿Por qué no? no quiero. Sí.
Y había protestas, marchas aquí en Montevideo, ¿sí? Por Artsaj Sí, hubieron y marchas multitudinarias, caravanas de autos. Yo participé, por supuesto. Y fueron amigos míos uruguayos también. sí. ¿Y puedes describir las protestas, las marchas? Y bueno, mirá, las marchas se fueron tan largas, las marchas en auto, ¿no? Caravanas. Las marchas a pie se hacen para el 24 de abril. Fueron caravanas multitudinarias. Y la consigna era Hasta Lübeck. Venceremos. Todas las ilusiones se vinieron al piso. Es injusto. Yo vuelvo a repetir, si se iban a dar los territorios, se los iban a regalar a Azerbaiyán. ¿Por qué mandaron 5.000 jóvenes a la muerte? Y ahí está, ahora Azerbaiyán está reclamando que dice que Armenia también es Azerbaiyán. Armenia tiene casi 5.000 años de historia. Azerbaiyán es un país que tiene 99 años. ¿Cómo se quieren adueñar de todo? Y se quieren adueñar porque son los dueños del petróleo. Y por la plata baila el mono, se dice acá en Uruguay. El mundo, la justicia es el que tiene plata y que tiene poder. Y Armenia no tiene petróleo, lamentablemente. El oro negro. Sí, puedes hablar sobre los clubes distintos aquí en Montevideo. Clubes Sí, armenios de acá. sí, Está el centro de la colectividad, es donde está la iglesia. Atrás está el Salón Cultural Armenio y al costado el Colegio Narcesiano. Luego en el terreno de al lado está la Unión General Armenia de Beneficencia, la UGAB, con su colegio y su gimnasio. Tienen actividades, el colegio es un colegio y la institución, la UGAB, tiene desde hace 30 y pico de años a un coro, Coro Gorung, y es una actividad importante, ¿no? Luego está Casa Armenia en Chaqueán, que desconozco la actividad que hacen. No conozco muy bien. Alguna reunión social creo que hacen, pero hay la recordación de los 20 mártires, de los 20 ahorcados. Luego está el Instituto Cultural Yerevan o Centro Armenio, que tiene al conjunto de danzas Gayané, que es muy bueno. Luego está la Unión Compatriótica Armenia de Marash, que hacen actividades sociales, fiestas, bailes. Y luego está el Club Damián, que tiene, por un lado, la Federación Revolucionaria Armenia, que tiene la Comisión de Causa Armenia, que está en contacto estrecho con las autoridades nacionales y todo lo demás.
hacen el trabajo de difusión de la causa armenia. Está la Unión de Auxilio de Damas Armenias, institución similar a la Cruz Roja, que se dedican a actividades de beneficencia, colaboran con institutos, instituciones acá del Uruguay. Son las madrinas del Jardín de Infantes del Colegio Nercesian, que está atrás de la iglesia. Son las madrinas de centros de enseñanza en Armenia. Tenían una importante actividad en Artsaj. Lamentablemente todo eso se perdió. Luego está Unión Juventud Armenia, que son los jóvenes que se van aglutinando para desarrollar diferentes actividades, más que nada en la difusión de los temas armenios. Está la Unión General Armenia de Cultura Física o Menetmen, que es todo lo relativo a lo deportivo. Todos los años se hace el encuentro a nivel sudamericano de todas las filiales y que duran 2 o 3 días, siempre en diferentes sedes. Esta última fue en Córdoba, dicen que fue maravilloso, la cantidad de gente y lo bien organizado que estuvo. Y del Club Damián creo que no me olvido ninguna otra institución. Ya las nombré a todas. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Dije todo? Sí, pues no sé, creo que sí. Pero hice como muchos. Me explayo en lo del Club Damián porque es lo que conozco más. Sí, sí. Los demás no desconozco la actividad que hacen, pero no tengo mucho conocimiento. Sí, sí. Bueno, ¿quieres hablar más sobre tu club? Lo que sabes lo más. ¿Club Damián? Sí. El Club Damián es como Peñarol, es lo más grande que hay. Se trabaja mucho en el Club Damián. Yo he participado del Club Damián, mis padres participaron del Club Damián. No tengo hijos para decir que van a participar del Club Damián, pero siempre con ese ímpetu y con la dedicación necesaria que se pide a una actividad no remunerada, ¿no? No sé qué más decirte. Queda mal que yo hable de mi club tanto. ¿Sí? Ya está. Sí. Bueno. ¿Y crees que la colectividad armenia aquí en Macero está unida o está desunida? Por un lado está unida a nivel de juventud. Ujú. Por otro lado veo un desinterés general. Como que a la gente no le importa nada. Falta el compromiso de los integrantes de la colectividad con la causa, con la esencia. Si somos una colectividad que todo el mundo dice, ustedes son una cantidad, todo lo que hacen, son pocos los que lo hacen. De acuerdo al número que hay en la colectividad de integrantes, tendría que ser diferente. Pero eso, también te voy diciendo, yo como estoy vinculado a todas las colectividades, todas las comunidades del Uruguay, es algo general. Es algo general. Lamentablemente hay colectividades que ya han perdido, no tienen más los conjuntos de danzas. Hay colectividades que van desapareciendo. Quedan los edificios nada más. Hay colectividades que
que antes eran muy numerosos en sus integrantes de los conjuntos de danza, y hoy el número de integrantes ha disminuido mucho. Mira, yo con mucho orgullo te voy a decir que el domingo 6 de diciembre, 7 de diciembre, se conmemoró un nuevo día del Día del Inmigrante. Hace 30 y pico de años que yo soy el coordinador general, director artístico. Este año comprobé que hay conjuntos de danzas que ya no existen, de las colectividades. Y con mucho orgullo te digo que participaron los dos conjuntos de danza de la colectividad, hicieron un excelente papel, los dos. La verdad que es un orgullo, eso se debe al trabajo, a la dedicación. Yo no digo que las demás colectividades no trabajen, pero digo, a veces también va en circunstancias, quienes están al frente, quienes no sé. Por eso que es medio genérico todo esto del desinterés. A pesar de eso hay desinterés igual. ¿Por qué crees que hay desinterés? Y a veces los problemas económicos. No te olvides que esta es una colectividad que se formó hace muchísimos años atrás. Los que vinieron después que tienen otras prioridades. Y cuando no hay un flujo de gente más nuevo, se va quedando, se va diluyendo en el tiempo, va desapareciendo. Han venido gente nueva a la colectividad, especialmente de Armenia han venido. Pero claro, no es suficiente. Vienen y se preocupan atrás del pan de cada día. Es diferente la situación. Sí, y has viajado a Armenia, ¿sí? Viajaste a Armenia, ¿sí? Sí, fui. Sí. Sí, en el año 1997. ¿Y puedes describir esta experiencia? ¿Cómo te sentiste en Armenia? Que era mi patria. Como que ya había estado yo ahí. Nada me asombró. Me asombró para bien. Yo no pensé que era tan bonita Armenia. Pero fue una emoción tras la otra. Ir al monumento a los mártires, a todos los que estábamos, lloramos todos. Yo personalmente porque me acordé de todo lo que decía mi abuela materna. ¿Qué significa la armenianidad para vos? Si no quieres hablar, pero... La esencia de mi vida. Sí. Yo te vuelvo a decir, hubiera nacido en otro lugar y iba a ser la misma persona, con los mismos sentimientos, inculcados por mis padres. La armenidad es comprometerse. La armenidad no es comerles meyún o levantar los brazos cuando hay una música armenia. Ser armenio significa comprometerse con la causa, con todo. Ser armenio significa vivir armenio, vivir como armenio. Obviamente, donde vivimos, la sociedad nos va absorbiendo, ¿no? Tampoco podemos ser tan ilusos de pensar que estamos en una cápsula, hay un mundo que nos rodea.
Pero amén de eso, digo, hay una realidad que si vos querés ser armenio, tenés que comprometerte con algo. El compromiso es fundamental. Eso para mí es la armenidad, comprometerse. En mayor o menor medida, pero comprometerse. Esto de acá y esto de comer, eso no es comprometerse. Eso son etapas, circunstancias, pero eso no es comprometerse. Comprometerse con la realidad, con la historia, luchar por un futuro mejor. Todo eso es la armenidad. La armenidad es luchar para que los armenios vuelvan a ser los dueños de Artsaj. Bueno, gracias.